Ahí está, mira. Listo. Hola Yair, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Bien, Yair, gracias por tu tiempo. Sí, te voy a realizar unas preguntas, el cual es sobre el método Delphi. Las preguntas son en base a, digamos, la pregunta general es conocer las modalidades de estudio o sea, conocer la cual de las modalidades de estudios es la preferida por los alumnos. Te voy a realizar tres preguntas específicas y quisiera tu opinión como docente. Sí, claro, no hay ningún problema. Bien, No hay ningún problema. Jair, eh, ¿crees que la enseñanza que se le brinda a los estudiantes es la misma antes y después de la pandemia? ¿Consideras que el aprendizaje es el mismo en las tres modalidades? En lo cual es presencial, semipresencial y la otra que es remota. Mira, yo estoy a favor de la tecnología, ¿ya? Pero siento que de cierta manera, este, Perú no estaba tan preparada para el tema de la modalidad virtual. Si bien es cierto, en otros países lo manejan de manera muy distinta, incluso más dinámica, pero siento que en nuestro contexto actual, las diferencias son grandísimas, ¿no? Tal vez en una modalidad presencial tú ves un poco más de dinamismo, un poco más en donde los alumnos comparten, en donde los alumnos piensan un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque están en grupo, están literalmente juntos resolviendo problemas, ¿no? Pero si nos vamos a un tema ya virtual, literalmente solamente tenemos al profesor que está en la pantalla y el alumno, ¿no? Y a veces, muchas veces, pasa algo, ¿no? De que tal vez en un salón se puede controlar a los alumnos, pero tener a un alumno detrás de la pantalla es muy difícil, ¿no? Porque pasa el típico momento, ¿no? De que el alumno apaga su cámara y no sé nada de él, ¿no? Pero por otro lado también tenemos la modalidad semipresencial, ¿no? Que trata de combinar al menos lo mejor de ambos para poder tener una mejor recepción, ¿no? Sin embargo, siento que el tema del presencial sigue siendo muy importante para el desarrollo de todo estudiante. Entonces, ¿con cuál crees de las modalidades, tu opinión tuya, crees que es mejor para el estudiante? El presencial de todas maneras. Gracias, Jair. Paso con la siguiente pregunta. ¿Qué factores crees que puedan afectar en la toma de decisiones de un alumno que quiere estudiar una carrera superior y que a la vez quiere trabajar? En ese sentido, ¿cuál de las tres modalidades de estudio crees que puede elegir un estudiante? Uf, es que depende mucho de la educación que recibe cada uno de los estudiantes, ¿no? Depende mucho de la formación que se le da en casa. Por ejemplo, hay alumnos muy organizados, ¿no? Hay alumnos tal vez que no vienen a clases, ¿no? Y naturalmente no buscan, ¿cómo decirlo? No buscan literalmente querer aprender un poco más, ¿no? Pero en sí yo diría que depende mucho de cómo se organiza el alumno y cuál es su desempeño en base a las clases que se le brindan, ¿no? En el transcurso del año escolar. Eso es muy importante, ¿no? Tanto a nivel de persona como a nivel también de orientación vocacional, ¿no? También incluso la escuela influye, tiene un papel muy importante dentro de, porque tal vez si se generan muchos más programas, perdón, en colaboración para el apoyo del estudiante, podríamos tener muchas más herramientas con las cuales el estudiante pueda decidir optar por una carrera profesional o seguir trabajando o estar trabajando, ¿no? Claro, pero en este sentido, digamos, ¿cuál de las tres modalidades de estudio crees que puede elegir el estudiante? Porque vemos que, digamos, hay estudiantes que quieren trabajar y estudiar. ¿Tú crees que si puedan ir de forma presencial, o sea, trabajando, yo trabajo y estudio de manera presencial, ¿crees que es adecuado? ¿O
¿Crees que puede estudiar y también ir semipresencial o estudiar y que sea remoto sus estudios? Perdón, trabajar y estudiar remoto. Mira, yo estoy más a favor de hacer una sola cosa a la vez, ¿no? Siento que dedicarse de manera presencial, ¿no? Es mucho mejor que tal vez estar trabajando. Claro. Pero sin embargo, tener que trabajar y estudiar a la par demanda mucho más tiempo, mucha más organización. Y sí, yo creo que depende mucho cómo el alumno se organiza, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que el cerebro, por ejemplo, es mucho más productivo cuando se centra en solo una cosa. Entonces, yo creo que sería lo primero, ¿no? Tener bueno, estudiar solamente, ¿no? En este Estudiar, caso. solamente, digamos, hacer una cosa a la vez. En este Sí, caso, estudiar exactamente. presencial. Así Ok. en este caso estudiar. La tercera pregunta, considerando los avances tecnológicos y los cambios en el panorama educativo, ¿cómo crees que se desarrollará la educación superior en los próximos años? Wow, es una excelente pregunta en el tema de poder implementar la virtualidad, ¿no? Algo que sí es cierto es que la virtualidad ha llegado para poder quedarse, ¿no? Ya sea para bien o para mal, yo creo que el tema de la tecnología, siempre y cuando sea desarrollada de la mejor manera, va a ser muy provechoso para el desarrollo de los estudiantes. La tecnología siempre ha jugado un papel muy importante dentro de la historia humana, ¿no? Y ha marcado muchos referentes, ¿no? Yo creo que si es utilizada de muy buena manera, vamos a poder tener alumnos mucho más capaces, ¿no? Que puedan afrontar el mundo, el de hoy en día, ¿no? Gracias, Yair. Yair, las preguntas que hemos realizado, lo hemos realizado con otro docente anteriormente. Mm. Entonces, también quisiéramos saber tu opinión de la respuesta del docente a las preguntas ya mencionadas. Claro, claro, no hay ningún Te problema. menciono la primera respuesta de la persona, Ujú. que en la pregunta uno, que era, ¿crees que la enseñanza que se le brinda a los estudiantes es la misma antes y después de la pandemia? ¿Consideras que el aprendizaje es el mismo en las tres modalidades? La persona menciona que hay una gran diferencia de las clases, digamos, que presenciales que las virtuales, porque en las presenciales, digamos, como que hay una más interacción entre el profesor y el alumno. También se puede, digamos, hacer dinámicas, más participación, pero al mencionar tal vez en la forma de estudio virtual, la conexión entre el maestro y el alumno ya se vuelve un poco más fría. Tal vez la enseñanza ya no llega a ser tan directa, entonces tal vez eso hace que el estudiante no entra mucho en confianza o tenga miedo de preguntar, o no Ujú. se sienta con la libertad de hacerlo. Entonces a veces recurren a googlear, ¿no? O por internet simplemente describir las preguntas que él tenía y respondérselas a sí mismo. Entonces, quisiéramos saber también qué opinas sobre la respuesta de esta persona. Concuerdo mucho con la persona que te dé esa respuesta porque si bien es cierto, la virtualidad es una buena herramienta, pero también es una mala herramienta si lo empleas mal, ¿no? En el contexto en que el profesor no tiene la capacidad, por así decirlo, de manejar lo que el alumno hace detrás de la pantalla, me dejo entender. Pero lo que sucede en sí es que si vamos a un tema presencial, la clase se vuelve más fluida, más dinámica, el alumno puede reflejar, incluso pueda recepcionar mejor las cosas. Entonces sí, o sea, de todas maneras es muy provechoso, ¿no? Que las clases presenciales se desarrollen de tal manera. ¿Sí? Bien, gracias por la respuesta. Pasamos a la segunda, que era qué factores, perdón, crees que puedan afectar en la toma de decisiones de un alumno que quiere estudiar una carrera superior y que a la Ujú. vez quiera trabajar? En este sentido, ¿cuál de las tres modalidades de estudio crees que puede elegir un estudiante? La respuesta de la anterior entrevistada mencionó que depende de la persona cómo se organiza y si quiere trabajar o estudiar a la vez. En el caso de esa persona mencionó que ella estudió y trabajó de forma presencial y naturalmente lo pudo lograr.
también menciona que hay personas que no saben manejar mucho sus tiempos. Entonces, tal vez en ese tipo de personas sí les hace más factible trabajar de forma presencial y el estudio tal vez de manera semipresencial o remota. ¿Qué opinas sobre su respuesta? Sinceramente, mira, yo soy una persona que sí ha querido trabajar y estudiar paralelamente al momento de mi formación superior, pero la verdad es que nunca lograba comprender al 100%. Siempre había por así decirlo, un 70%, un 80% entre trabajar y estudiar. Por eso es que yo pienso que siempre y cuando uno tiene que estar enfocado en algo, ¿no? Y obviamente es algo muy importante también lo que menciona la otra persona, ¿no? Que es el tema de la organización. La organización juega un papel muy importante, ¿no? Tal vez si no eres muy organizado, entonces lo que pasa es que no puedes, ¿no? Pero, sin embargo, esto conlleva a que de diversas maneras sigamos, ¿no? Sigamos trabajando. O sea, es parte de en sí. Jair, disculpa, ¿me escuchas? Sí, 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 claro que sí. Sí, perdón, disculpe, parece que hubo un problema con el audio. Te vuelvo a repetir. En la pregunta 3, digamos, Ujú. del que se realizó el entrevistado, fue, considerando los avances tecnológicos y los cambios en el panorama educativo, ¿cómo crees que se desarrollará la educación superior en los próximos años? La persona entrevistada mencionó que cada vez se busca la comodidad y accesibilidad del estudiante, ¿no? Menciona que también gracias a la tecnología y al Internet, entonces la educación virtual está llegando a muchos lugares. ¿Qué opinas sobre su respuesta? Es que sí, o sea, es un papel muy importante que la virtualidad intervenga en la educación de los estudiantes, ¿no? O sea, si bien es cierto, toda tecnología ayuda a que nosotros nos sintamos mucho más cómodos, pero también está el otro factor, ¿no? El factor negativo, ¿no? No abusar de esa tecnología. Yo creo que siempre y cuando la tecnología lo usemos de manera responsable y controlada, creo que es un factor muy importante que sí tiene que estar controlado para los estudiantes, va a ser muy provechoso para el sector educativo, de todas maneras, de todas maneras. Bien, Yair, muchas gracias una vez más por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. Si no te pregunté, disculpa, creo que al inicio debimos mencionar, eres docente, sabemos, por mi parte, pero quisiera que te presentes. ¿Qué tipo de docente eres o dónde trabajas? Ahorita yo me encargo de preparar a jóvenes preuniversitarios en un colegio militar. Entonces, siempre, ¿no? O sea, estoy en la universidad, pero también estoy dictando clases a la par, ¿no? Para que se puedan preparar. Ujú. Muchas gracias, Yair, por tu tiempo. Cuídate. No, no te preocupes, cuídate de todas maneras. Gracias.